días a todos y cada uno de ustedes, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que lo estén viendo. Para nosotros es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo me quiero disculpar porque durante algunas semanas tuve quebrantos de salud, por eso hasta ahora estamos nuevamente compartiendo con mi hijo este interesante tema de la palabra de Dios, que es el hombre espiritual. O sea que vamos a pedirle a Dios para que nos guíe, nos ilumine y nos permita a nosotros tener el denuedo y la gracia de alcanzar los corazones de cada uno de ustedes que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día en el cual podemos compartir con las personas benditas que nos están viendo y escuchando esta palabra tuya, por lo cual te ruego que tú la sazones con el propósito de que entre en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu y produzca el efecto deseado, Señor. Que el conocimiento tuyo engrandezca el corazón y la vida de cada oyente y que por el poder sobrenatural del Espíritu Santo reciban la revelación de tu maravillosa palabra, que es el poder más excelso y más grande que conocemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos entonces en que se dicen tres cosas acerca del hombre espiritual. Y la primera es que el hombre espiritual juzga o discierne todas las cosas. La palabra juzgar significa lo mismo que discernir en el versículo anterior. El hombre que cree en Jesucristo experimenta algo muy maravilloso. En primer lugar, el Espíritu de Dios entra y mora en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en un templo santo para la presencia de Dios. Aquí es bien importante que nosotros entendamos algo. Cuando Jesús habló con la mujer del pozo, a casi terminar el diálogo que se estaba produciendo entre él y esta dichosa mujer, él le dice que Dios es espíritu. Y le recalca que es necesario que ella lo busque, lo entienda, lo conozca y lo adore en su espíritu. Amén. ¿Verdad? Porque le está hablando Jesucristo de una manera profunda, diciéndole, no trates de buscar o entender o conocer a Dios a través de tu mente. Así es. Porque ese es un valladar, ese es un estorbo. Sino, hazlo espiritualmente. O sea, deja fluir ese río del Espíritu Santo dentro de ti para que su cauce se agrande, ¿verdad? Para que puedas obtener conocimientos que tú nunca has conocido. Eso lo dice Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has conocido, nos dice Dios. Ahora, ¿consecuencia de qué? Clama a mí. Pero ese clamor no es un clamor por una necesidad física, una necesidad material, una necesidad económica o social. No, es la necesidad de conocernos a nosotros mismos y de llegar a conocer al Dios eterno, ¿verdad? Amén. Al Dios de toda la gloria. Si tú nos pudieras leer Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate que este es un versículo que se mira muy rápido, pero que necesita que uno tenga un alto en el camino y lo analice con más profundidad. Con detenimiento. Porque aquí Pablo nos está diciendo algo de una manera tan velada que nosotros no alcanzamos a digerirlo como lo deberíamos de hacer. Porque aquí Pablo nos está diciendo que nosotros debemos comprender algo que no hemos comprendido. Aquí está diciendo que nosotros ya no vamos a vivir bajo los deseos de nuestro cuerpo, bajo los deseos de nuestra mente, bajo los deseos bajos que tiene la naturaleza humana, sino está diciendo, ustedes van a vivir según los deseos del Espíritu Santo. Amén. Ahora,
Eso suena un poco difícil para uno porque nosotros todo lo llevamos al plano racional. Pero Dios está completamente hablándonos de algo que se sale de lo racional. Nos está hablando de algo que entra y encaja con perfección en lo espiritual. Está diciendo, si tú notas, cada vez que menciona la palabra espíritu es con mayúscula. O sea, cuando dice ahí ese versículo, sino según el espíritu, no está hablando de mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, que es el que está haciendo que yo viva de una manera diferente, como un nuevo nacido, en una nueva vida, una nueva experiencia personal. No se refiere al entorno, se refiere a mí. Ahora, está diciendo también, si es que el Espíritu de Dios mora. O sea, si Él no mora en mí, yo voy a seguir siendo como todo el mundo. Voy a ser carnal, voy a ser una persona materialista, voy a ser un hombre con los deseos ilimitados que tiene la carne y el pensamiento. Muy sensorial también, ¿verdad? Muy sensorial. Me mucho con lo que siento, lo que pruebo. Muy objetivo. Ajá. Yo digo que esta es una cruz de madera porque aquí está la cruz, la toco, la veo, la puedo sentir. O sea, caemos entonces en esa objetividad tan secular que realmente nos aparta de la sobrenaturalidad de la vida espiritual, porque en lo espiritual dice Pablo que nosotros llamamos a las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Incluso las agradecemos. Hasta las agradecemos, así es. Incluso la fe en su concepto esencial en Hebreos 11:1 dice que es la certeza, la seguridad de lo que estoy esperando. Que estoy convencido de algo que no se ve. Esa es la fe. Amén. Pero aquí nos sigue diciendo ese mismo versículo que si no tenemos al Espíritu de Cristo, aquí ya se agrava la cosa. Porque no es simplemente decir no puedes actuar espiritualmente, no puedes ser guiado por el Espíritu Santo, no puedes obedecer a Dios voluntariamente en tu espíritu. Porque no eres de Él. Sí, eso es lo terrible, no ser de Él. Por eso es tan interesante ver que el Espíritu de Dios entra y mora en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en un templo santo para la presencia de Dios. Amén. Porque Él es el único que nos redarguye del pecado. Así es. Porque es una guianza de misericordia. Ahora, si nos pudieran leer 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vivimos inconscientes de esa realidad, ¿verdad? Espiritual. Así es. Tú en cualquier momento, por muy elevado, entre comillas, que te sientas espiritualmente, pero alguien viene y te pincha con un alfiler, y en ese momento tú reaccionas a través del dolor, con molestia, con cólera, incluso con ira. ¿Verdad? Y ahí se acabó totalmente la espiritualidad y empieza la carnalidad, ¿verdad? ¿Cuántos domingos salimos elevados del culto y solo entramos al tráfico y todo el culto quedó borrado? Amén. de nuestra reacción o de nuestra forma de afrontar las abusiveces o imprudencias de otros, ¿verdad? Por eso es tan interesante la pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Santiago aún más allá, porque dice, ¿no sabéis que sois del Espíritu de Dios y que Él os anhela celosamente? Pero no es un celo de que tú te vas a ir para otro lado, sino es un celo de apartarte de esa guianza maravillosa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos quiere guiar para manipularnos, nos quiere guiar a la verdad. Y haciéndonos entender espiritualmente, porque cuando uno comprende algo, uno asume que debe seguir ese camino porque es lo que te conviene, porque entendiste que eso es lo que te conviene. O sea, Dios no es que te obligue porque Él quiera por capricho que hagas algo, sino Él te enseña el por qué. Uno conforme va volviéndose dócil a la enseñanza del Espíritu, uno empieza a caminar espiritualmente, valga la redundancia, porque Él te muestra y uno dice, me conviene esto, porque el Señor me está llevando a algo que a mí me va a traer beneficio. Eso es ser espiritual, poder comprender, dilucidar esa situación.
Tú vas a ver a infinidad de pastores que ahora llegan y le dicen a la multitud, el Señor me ha hablado y me ha dicho que este es el año en el que se acaba las crisis económicas de ustedes. Viene una gran bendición para ustedes. Las ventanas de los cielos se abrirán y les caerán los dólares como una llovizna. En concreto eso es lo que están tratando de decir. ¿Y qué hace la gente? ¡Ah! Grita, ¡qué lindo! Ahí se movió el Espíritu Santo, el Espíritu me habló, ya no voy a tener escasez, ya no voy a tener deudas, ya... No, si eso no es el Espíritu. Ahí viene a mi memoria, por ejemplo, a un Jesús diciéndole a Pedro, Satanás te ha pedido. Y cuando le dice, y yo he orado, pero no le dice, he orado para que eso no ocurra, le dice, he orado para que no te falte la fe. O sea, fuiste concedido, o sea, se le concedió a ese ser maligno el dañarte, pero yo oro para que tengas fuerzas. Los altibajos económicos se dan en lo individual, se dan también en todas las empresas, se dan en todas las naciones y se dan con cierta regularidad en el mundo entero. Entonces, no depende nuestra vida de lo material. No. Porque el Señor enseña en Mateo 6:33 que si hacemos esto de buscarlo y de tratar de escudriñar para recibir el conocimiento y la revelación, no de un hombre, sino de la Biblia a través del Espíritu Santo, todas esas cosas materiales que anhelamos vendrán a nosotros. Por añadidura. Si pudieran leernos 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué tremendo, ¿verdad? Descubrir que yo no soy dueño de mí mismo, sino que le pertenezco al Dios de la gloria. Acepto que Él pagó un precio por mí. Sí. Y yo ahora soy una propiedad de Dios. Pero qué bonito pertenecer a Dios. Y utiliza esa figura de la compra, ¿verdad? Porque ahí sabe que nos pega donde vamos a entender. Ajá, exacto. Y el pago fue su sangre preciosa. Su sacrificio, ¿verdad? tan grande. Ese lugar que Él tomó en lugar nuestro, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros no pudiéramos ahí. Él se puso en lugar de nosotros. Realmente es un salvarnos de un destino terrible. Fíjate que Pedro dice en primera de Pedro, en el verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, o sea, vacía, manera de vivir, la cual recibisteis o heredasteis de vuestros padres. Pero dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre perfecta, preciosa, maravillosa, de un cordero sin mancha. Qué precio, ¿no? O sea, eso no se encuentra en ninguna parte. Lo que Cristo pagó por ti y por mí, no lo podemos encontrar como valor en esta tierra. Así es. Es un valor que no podríamos pagar. Nadie podría pagar ese precio. Ya está pagado porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario y Él quiere que nosotros no ignoremos que lo pagó para que nuestro cuerpo fuera un templo en el cual morara el Espíritu de Él, porque el Espíritu de Él nos anhela y quisiera enseñarnos tantas cosas maravillosas. Fíjense que nosotros no somos felices porque no nos conocemos ni conocemos a Dios. Nos ha enseñado la sociedad de consumo que a través de cosas nosotros podemos ser felices. Por ejemplo, un viaje a una isla como esas islas del Pacífico, donde el lugar es maravilloso, pero que es tan temporal y tan costoso. O tener un carro lujoso, deportivo, del año, que eso pueda implicar felicidad. O comprarse una casa o un apartamento o un piso, como dicen en España, que tenga todas las comodidades y que eso va a producir felicidad en nosotros. Fíjense que la felicidad está en nuestro interior, no está en lo exterior, no está en las cosas. La felicidad está en nosotros, pero tenemos que descubrirla. Y la felicidad es conocer esto de Dios, conocer que el regalo más maravilloso es la guianza del Espíritu de Dios, el Dios Espíritu Santo, morando en nuestro interior, morando en nosotros.
dando una revelación sobrenatural de lo que nosotros no merecemos. Entonces, el segundo punto que estamos viendo aquí en relación con estas tres cosas que hablamos es que el hombre participa realmente de la naturaleza divina de Dios y se convierte en una criatura, en un hombre nuevo. Si realmente pudiéramos leer 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, la corrupción del mundo es producida por la concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Son los deseos desmedidos de nuestra carne, ¿verdad? Que en gran parte lo ocupa la sensualidad. Pueden ver ustedes las revistas, los anuncios de televisión o del cine, y van a ver cómo se usa la seducción a través de los ojos con hombres o mujeres a medio vestir o incluso a veces sin ropa, para activar en nuestro ser esa actitud tan natural en el hombre, ¿verdad? Que es la carnalidad, la sensualidad, la sexualidad también. Si leyéramos por favor ahora Efesios 4, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, aquí está utilizando Pablo una manera de hablar metafórica muy interesante, porque nos está diciendo que nos vistamos, ¿verdad?, de un nuevo hombre. O sea, que nos cubramos con esa vestidura nueva, algo que es nuevo en nosotros. En 2 de Corintios 5, versículo 18 dice que el que tiene a Cristo es una nueva creación de Dios, ¿verdad? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y uno lo escucha y dice amén, pero uno no está entendiendo hasta que lee el siguiente versículo. Y cómo Dios es el que está haciendo ese nuevo hombre, o sea, es una creación divina. Eso es lo que dice el siguiente versículo, y dice, y todo esto es hecho por Dios, dice. Porque cuando uno recibe ese versículo, dice, soy nueva criatura, porque así lo dice la Escritura, pero realmente lo decimos y lo entendemos mentalmente, pero no nos vestimos de ese nuevo hombre que está diciendo ahí. Porque el que va a hacer la transformación en mí no es mi voluntad, no es mi intelecto, no es mi conocimiento, no es la agudeza que yo pueda sentir humanamente hablando, sino es dejar que Dios opere en mí una acción, una actitud que sea transformada y que produzca transformación, lo cual es definido por Cristo como luz. Él dice que nosotros somos la luz del mundo, porque le vamos a mostrar a las personas que sí hay una manera de vivir diferente, que sí hay alguien que nos puede cambiar, que sí hay alguien que nos puede transformar, cambiar de forma, ¿verdad? Por eso es tan interesante ver aquí que dice que Dios lo creó, pero en la justicia y la santidad. Si notas, tú dices de la verdad, que es una referencia a Cristo, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Si pudiéramos leer Colosenses 3, verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y todavía se va más para allá. O sea que aquí nos está diciendo que no es simplemente vestirnos, sino que esa vestidura va bien aderezada a través del conocimiento que vamos adquiriendo al inquirir con agudeza en la profundidad de la palabra de Dios. Como Cristo dijo, no dijo lean la Biblia, dijo escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida. Y a eso se refiere esa vestidura, a tener una preparación para la vida eterna, para la eternidad con Dios. Aquí nos estamos preparando no para quedarnos en la tierra, sino preparándonos para la vida que Él ha preparado eternamente para nosotros,
Porque aquí nosotros vivimos, ¿qué? Dice la Biblia, 70 años y en los más robustos 80. Yo tengo 70 años. Quiere decir que yo ya estoy en el lindero, yo llegué a la meta, yo cerré el ciclo, ¿verdad? Lo que pueda vivir de aquí en adelante es ganancia pura, ¿verdad? Amén. Pero qué maravilloso que yo lo pudiera vivir exactamente como lo que estamos hablando, como una nueva criatura, como un hombre transformado, como un hombre que lucha por agradar a Dios a través de aplicar los preceptos para que se vuelva una vida pragmática en mí, la palabra de Dios. Ahora, sucede lo siguiente: el hombre que es verdaderamente espiritual vive bajo el control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de su cuerpo. Por consiguiente, es el Espíritu Santo de Dios el que le revela la verdad de las cosas espirituales al hombre. Resulta importante tener esto en cuenta. La capacidad de discernir no es del hombre, es del Espíritu Santo que está dentro del hombre. Para nosotros es bien importante considerar este tipo de conocimiento que es tan formidable para nuestro diario vivir. En Romanos 8:26 nos dice la palabra de Dios: ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que entonces a través de Él alcancemos ese lugar maravilloso que es la presencia de Dios y recibamos el oportuno socorro que nos mueve a buscar a Dios continuamente. Porque si no tuviéramos problemas, no buscaríamos a Dios con el afán con que lo hacemos. Que la devoción ferviente en el corazón de ustedes y en el nuestro no se apague. Que este altar permanezca encendido todo el tiempo, trepidando con el fuego del Espíritu Santo y anhelando tener hambre y sed de la palabra de Dios, para que nosotros alcancemos un nivel de vida superlativo que nos permita comprender la razón por la cual estamos en esta tierra. Los bendecimos con amor y les agradecemos el momento que nos permitieron compartir con ustedes, y la otra semana estaremos haciéndolo nuevamente, y nuestro hermano nos despide con una oración. Amado Dios, te damos, Señor, a ti la honra y la gloria, y agradecemos, Señor, este tema que hemos podido estar impartiendo, Señor, y compartiendo con nuestros queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, que tienen el amor de escucharnos, la paciencia. Te ruego que tú los bendigas, Señor, que tú bendigas la vida de quienes están oyendo, Señor, y están aprendiendo, que tú te reveles, Señor, y que sea esa vida espiritual el anhelo más profundo de nuestro corazón, que sea conocerte a ti, Señor, lo que nos mueve y nos motive cada día, que confiemos que tú tienes el control de nuestra vida y que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros, que tú tienes, Señor, tantas bendiciones y que solo están a una oración, Señor, de poder ser alcanzadas. Yo te ruego, por favor, Jesús, que tú ministres a los que escuchan y a los que están viendo esto, que tú te muestres a sus vidas y que, Señor, reciban en el nombre poderoso de Jesús la bendición de tu presencia, que te conozcan, que te experimenten y que no crean por lo que alguien dice, sino que crean porque tú estás ahí, ahora mismo, tocándoles su vida y bendiciéndolos, llenándolos de tu amor y de tu misericordia. Señor, oro para que mucha gente te conozca, para que mucha gente experimente la realidad de tu presencia. En el bendito y nombre de Jesús lo pido todo y bendigo, Señor, este momento. Amén, Señor.